Hola, buenas noches, bienvenidos a Esto es Todo se sabe. Yo soy Milagros Leiva, vamos a comenzar el programa. Bueno, habemos gabinete, finalmente el gabinete llamado de la reconciliación ha sido presentado hoy día, los ministros juraron sus cargos. Varias sorpresas, para empezar, Javier Barreda es el nuevo ministro de Trabajo y en cuanto juró lo botaron del APRA, lo expulsaron. Alan García le mandó un misil y por supuesto luego Mauricio Mulder, que hoy también viene al programa para explicarnos qué es esto. El ministro de Trabajo va a estar con nosotros. Por favor, primero veamos, señorita Catalina, bueno, ahí están los nuevos ministros. Ha llamado la atención, primero, que la canciller sea hoy Cayetana Aljovín. De hecho, el presidente Kuczynski necesitaba un canciller de confianza y pasa Cayetana Aljovín del Ministerio de Energía y Minas a la Cancillería. Dicho sea de paso, Cayetana es una ministra que empezó en producción, pasó a Energía y Minas y ahora a la Cancillería, con lo cual está demostrando bastante, no solo versatilidad, sino solvencia. Para algunos dicen que, bueno, hay de todo, ¿no? Hay críticas, tiene detractores, pero también tiene mucha gente que admira a Cayetana Aljovín. Nosotros queremos entrevistarla hace bastante tiempo, así que vamos a buscarla. Pero vayamos al tema. Primero, y luego les voy a comentar también lo del general, el teniente general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Kisic, que también ha sido criticado por algo que ni siquiera fue comprobado. Pero, punto uno, el señor Javier Barreda. Esto es lo que sucedió primero en Twitter. Por favor, veamos lo que le escribió Alan García. Muy bien, Alan García dice al inicio, en la mañana, ¿no es cierto? No creo en los rumores de la incorporación de Javier Barreda al gabinete. Hace 10 días los apristas recibimos este rotundo mensaje de él. Entonces vamos a leer el rotundo mensaje que se recibe de Javier Barreda. Dice lo siguiente: más allá de pronunciamientos individuales de conflictos internos visualizados lamentablemente, el APRA debería hacer un esfuerzo por tener una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz y a un indulto que obviamente se genera para tapar una inmensa corrupción de los enemigos del APRA de todos los tiempos y lados. Esta exhortación la hago como militante y exmiembro de la dirección política. Uy, Catalina, ¿dónde te has ido? Ya. Un abrazo fraterno y reiterar mis condolencias a nuestro compañero Mauricio Mulder por la muerte de su señora madre, Javier Barreda. Dicho sea de paso, lo dije en la radio y lo voy a decir ahora públicamente, luego va a venir Mauricio, yo también siento mucho la partida de su mamá, somos solidarios con eso. La madre siempre es la columna vertebral de cualquier persona, así que el congresista Mulder, por supuesto, acaba de perder a su mamá, mis condolencias por eso. Entonces, eso es por un punto, por un lado. Alan García dice, no creo que Javier Barreda vaya a decir, después de su acata manda la carta. Ahora, yo he estado investigando, averiguando, porque todo se sabe, señores, ¿eh? Todo se sabe. ¿Qué es lo que me he enterado? De que Javier Barreda manda esa carta, pero solo se la manda, yo no sé si será verdad, a 5 personas. Se la manda a García, se la manda a Mauricio Mulder, se la manda a Jorge del Castillo y creo que también se la manda a Velázquez Gesquén. Uno de ellos ha filtrado eso, bueno, uno ha sido Alan García, pero ¿será verdad o se la mandó a toda la militancia? ¿Qué dice Mauricio Mulder después cuando se entera de la incorporación de Barreda a el gabinete Arauz? Por favor, Catalina. Mauricio Mulder, entre otras cosas, dice que esto es una felonía, una traición, una deslealtad, que esta es una guerra declarada, que Mecha Arauz no se puede confiar ni siquiera en la palabra de Mecha Arauz. Por favor, escuchemos a Mauricio Mulder. De manera clara y contundente que el partido no ha autorizado a ningún militante a integrar el gabinete del señor Pedro Pablo Kuczynski. Cualquier militante del partido, cualquier afiliado del partido que desee ingresar a un puesto de confianza en el gobierno deberá ser rápidamente expulsado del partido, porque el partido no ha conversado con el gobierno en absolutamente para nada. Yo sí le debo decir al país que yo hablé con la señora Mercedes Arauz y le comuniqué a la señora Mercedes Arauz que ningún militante del APRA iba a integrar su gabinete. Si ella, a pesar de lo que yo le he dicho, y habiendo escuchado de oposición del APRA, en el sentido de que ningún aprista va a integrar el gabinete, ella convoca a un aprista, lo está haciendo desafiando al APRA.
Lo está haciendo desafiando al APRA. Muy bien. Javier Barreda solicitó al APRA la suspensión de su militancia. Yo tengo la carta aquí, el 8 de enero del 2018. Le mandó una carta al congresista Elías Rodríguez Zabaleta, el secretario general del Partido Aprista del Perú, diciéndole que por favor lo suspendieran temporalmente de su condición de militante del partido debido a responsabilidades del Estado que iba a asumir. Buenas noches, ministro Barreda. Bienvenido a todos. Milagros, muchas gracias por la invitación. Es un día muy especial para mí. He juramentado como ministro de Trabajo. Para mí es un desafío inmenso. Regreso a un ministerio que le dediqué 4 años, 4 meses de mi vida. Usted fue viceministro. Como viceministro de Empleo. Sí, claro. Un ministerio lleno de gente de primera, profesionales de primera, inspectores de primera, servidores de empleo de primera, y estoy muy contento de volver a verlos, de encontrarme con ellos, evaluar lo que ha hecho el ministro Grau, que es un tipo que me honro en reemplazar, porque el ministro Grau es una persona A1. Tengo la mejor referencia de él, lo he conocido hoy día ya en persona. Es un caballero, está a cargo de la Avenida del Papa, va a seguir a cargo. ¿Sigue a cargo? Porque hoy día se dijo que también renunció a la organización de... Él está a cargo de toda la planificación, o sea, se queda de la con reducción. eso. ¿Por qué renunció, Graus? Yo no se ha enterado. Muy bien. Entonces estoy muy honrado de regresar al ministerio, que es como mi casa. Además, yo tengo, Milagros, antecedentes sindicales. Mi abuelo fue dirigente sindical, taxista, diputado por el APRA 3 veces, 36, que ganó y no fue reconocido. 45 del 48, golpe de Estado de Odría, lo sacó de la bancada. Y 63, 68, el golpe de Estado de Velasco. Entonces, y mi padre fue dirigente bancario. Entonces tengo un antecedente sindical, pero no por eso no desconozco el rol importante de la inversión, de los empresarios y todo lo demás. O sea, digamos que cuando, gira bien en los dos entornos. Y cuando la primera ministra me convocó y conversamos mucho sobre el tema, sobre muchas cosas. Y me ¿Cuándo dijo, lo convoca Mercedes Arauz? Hace algunos días ya, ¿no? Hace unos 5 o 6 días. Me convocó, me dijo el desafío que había, lo difícil que era el gobierno en este momento, las circunstancias de posible agudizamiento de la polarización y que el Ministerio de Trabajo era un ministerio clave y quería una persona de su confianza. Yo trabajo con Mercedes también 5 años en el primer gobierno del presidente Alan García y era ministra en varias carteras, yo era viceministro, pero coordinaba muchas cosas. Y también fui coordinador de su campaña presidencial que nunca despegó, nunca la lanzamos porque hubo un problema que ya no vale la pena recordar eso. Entonces me entusiasmó la idea. Yo soy aprista de muchos años. Yo estoy en el APRA desde el año 83 inscrito, pero vientre aprista. Sangre aprista, vida aprista. Muy bien, pero, ¿imaginó usted, ministro Barreda, que lo iban a expulsar por aceptar este ministerio? Me imaginé. De verdad que no me imaginé. Y viendo en perspectiva, si sabía que ocurría esto, igual aceptaba. Porque una cosa es la militancia formal y otra cosa es la militancia en la fe y en el corazón que se lleva para siempre. Entonces, ¿por qué lo han expulsado, señor? Yo no tengo la razón de la expulsión. A mí no me han mandado ninguna notificación. Ha sido, como se dice, una expulsión express. No sé los cargos. Lo acusan de felonía, de lealtad, de traición. El propio Alan García. De eso quisiera hablar después. Me imagino que los estatutos de un partido, cualquier partido moderno, te da derechos y deberes. Y ahí, en los procesos disciplinarios, y eso está incluso protegido por la ley de partidos políticos, te invitan a ver de qué te acusan, te defiendes, hay doble instancias. Eso es lo que hay en un partido moderno. No sé quién se habrá reunido, no conozco quiénes firmaron, no conozco quiénes votaron, pero yo acepto la decisión porque no puedo, como ya ministro, meterme en un tema de lamentar una u otra decisión que ha hecho dirigentes respetables del partido. Okay. En ese caso, yo, si tengo que optar nuevamente, opto por ser ministro. Porque si algo me enseñó ahí en la Torre en años de formación, Priale, Manuel Suárez, Negreiros y todos los líderes que conocí, que eran A1, te inculcaban el perdón, la reconciliación, la concertación y trabajar por tu país. Ese es el aprismo que yo llevo. Lo demás es formal y cuando acabe mi gestión, que puede ser de acá 5, 6, 7 meses, no sé, esto es transitorio. Todo el poder es pasajero, todo poder pasa. Y hay que saberlo usar con sabiduría, honestidad y eficiencia. Después de eso, volveré al partido. ¿Pero lo han votado? No, volveré al partido.
después de eso, a reclamar con mis derechos y a buscar y esclarecer nuevamente lo que ha pasado y defenderme. Pero yo acepto esto, y lo acepto. O sea, lo acata con disciplina. Lo acato, sí. compañero pero aprista. sé que estoy en el corazón del 95% de apristas. Ok, yo quiero profundizar en este tema antes de, por supuesto, hablar de los retos de su sector, ministro Barreda. Pero tengo que decir, me apena, porque además lo había anunciado en Twitter, que después del ministro Barreda venía el ministro Mauricio Mulder, no quiere ser ministro, el congresista Mauricio Mulder, a quien habíamos invitado y nos había absolutamente aceptado la entrevista, venía después del ministro Barreda, y luego viene Beatriz Merino. Lo he puesto incluso en mi Twitter, pero lamentablemente el señor Mauricio Mulder se ha ido. Estaba en la antesala de este estudio, pero lo que ha informado es que él no quiere polemizar con el ministro Barreda. De ninguna manera, yo no tiendo trampas a nadie. Creo que le consta al ministro, no se trata de polemizar, se trata de escuchar al ministro y luego, por supuesto, escuchar la posición de un líder de un partido que ha castigado a uno de sus miembros por pertenecer a un gabinete. Lo lamento, congresista Mulder, en verdad, si tiene a bien regresar y explicarnos por qué han tomado esa decisión, ojalá y lo considere, pero bueno, quería decirle que... Y si me permite, Milagros, yo tampoco sabía que venía congresista Mulder. Sí, no. O sea, pero usted tampoco se ha enojado cuando se ha enterado de que... Es que, bueno, a ver, perdóneme. Todo espacio de esclarecimiento es bueno. No, y discúlpeme, nosotros no vamos dando explicaciones a los políticos de cuál es el menú de nuestro programa, comprenderá. Porque sí lo explicamos cuando se van a sentar juntos, por respeto a los personajes. Porque quizá usted tiene una enemistad que yo ni sabía ni enterada, con algún personaje, y le digo, usted puede polemizar, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, con Dagmer, y usted me puede decir, no, Milagros, yo no me siento con Dagmer. Claro, son cosas, puede polemizar a eso voy. Hay congresistas, hay ministros que no se quieren sentar juntos, pero ni en pelea de gallos. Y yo tengo que respetar como anfitriona de este humilde programa, pero... Son derechos del invitado. Por supuesto, señor. Pero en este caso, primero era usted, luego venía el congresista Mulder, pero bueno, él se ha retirado. En fin, lo lamento mucho, pero bueno, vamos a ver cómo... Ya, entonces, eso quería decir públicamente. Pero yo le quiero hacer varias preguntas, porque usted es aprista, usted ha sido viceministro de Empleo en el gobierno de... Empleo fui, después también de Desarrollo Social en el MINDES. Y en el gobierno de García. Y con 2 ministros independientes, Susana Pinilla, una mujer A1, y Manuela García, que es también una funcionaria A1, que es funcionaria del Ministerio de Trabajo de Carrera. Y con Jorge Villasante, que es militante de la APRA, es mi amigo, y me convocó también para trabajar con él. Ok, pero yo quiero preguntarle varias cosas, porque comprenderá que es un momento muy complicado y muy álgido. Sí. El propio presidente Kuczynski ha hablado de que va a ser muy difícil la reconciliación. Sí. Y lo que estamos viendo, señor Barreda, es que todos están peleados. Perro, pericote y gato hay en todos los partidos. Todos están peleando los unos con los otros. Yo lo que me he enterado es porque, en verdad, he investigado mucho sobre lo que estoy tratando de investigar, qué es lo que está pasando con usted y de dónde viene la bronca. Y entonces hemos leído la carta que Alan García hoy día la presenta en su Twitter, donde dice prácticamente, no creo que Barreda se vaya a atrever después de decir que rajar de PPK, ¿no es cierto? Esa carta, señor, primera consulta que quiero hacerle. Esa carta, ministro Barreda, ¿usted se la manda a la militancia o se la manda, como me han contado, a muy pocas personas? No, Milagros, es la última vez, y qué bien que sea tu programa, que hablo sobre ese tema, pero ese es un Twitter, una carta, un correo, enviado a 5 compañeros. ¿A quiénes? ¿A García? Yo preferiría no decirlo, pero de alta jerarquía del partido. Lo que yo sé es que se la envía, a García, del Castillo, a Mulder, a Velázquez Quején. Sí. ¿Y a Elías Rodríguez? Creo que sí, ahí quedó. Ajá. Entonces, ¿no se la manda a la militancia abierta? No, para nada. Yo sé lo que le digo a la militancia abiertamente, y si uno tuviese que develar los correos que he recibido de muchos compañeros de la alta dirección, del 2010 que soy de la Comisión Política, o desde antes y hasta ahora, bueno, no puedo hacer eso. O sea, ¿ardería Troya? No es eso. Hay que respetar la confidencialidad de las cosas. Pero igual voy a explicar el contexto de ese Twitter, de ese correo. Porque esa Pero por supuesto, en un contexto de que viene el indulto, que a todos nos sorprendió, como también te sorprendió a ti, a muchos diarios, opinólogos, que sea el 24 de diciembre. Ha sido una sorpresa para todos los peruanos. A todos, sí, claro, ¿no es cierto? Que sí. Y quienes hemos luchado contra el primer fujimorismo con mucha severidad, y en las calles y en los medios,
nos sorprendió. Entonces, ante ese hecho, Milagros, quiero que me escuchen bien los televidentes, y ante las disputas internas del partido, a los 5 compañeros le dije, oye, ante esto que la gente percibe, una posición oficial única. No puede haber estas peleas en las votaciones. Pero fue interno. Se lo dije a 5 personas. A 5 personas que creo que tienen la madurez de la confidencialidad, de expresiones del momento en situaciones muy críticas para nosotros, porque la población o el pueblo aprista no puede ver a sus dirigentes peleándose en la calle. O sea, en lo el han Parlamento. traicionado. Yo no quiero calificar eso. Pero una cosa, ministro Pero Barreda. le digo con toda sinceridad, eso fue solamente una expresión del momento a 5 personas. Ya, pero y no me parece justo, por más investidura que se tenga, que una persona que conduzco el país por mucho tiempo, y lo 2 conozco bien, veces. sí, se use eso o lo hayan hecho usar, o los que le manejan el Twitter lo hayan hecho usar. Puede ser. O sea, ¿le parece injusto lo que García ha hecho con usted hoy día? Esa expresión, yo creo que sí, pero yo no quiero quedarme en eso. Yo quiero seguir para adelante. O sea, en verdad, hoy día me he reunido con gente de muchos, o sea, hoy día me he reunido en la juramentación con sindicalistas, con empresarios, con microempresarios, con jóvenes desempleados, con mujeres organizadas, y tengo ya reuniones a partir de mañana el Consejo de Ministros. O sea, tengo desafíos por delante. Me entristeció eso, pero volteé la página inmediatamente. Sí, pero por favor, a mí sí permítame detenerme, porque, a ver, usted fue viceministro de García. García lo conoce muy bien. Además, usted ha sido parte de la comisión política del APRA. Mucho. Y lo que usted dice aquí, además, como militante y ex miembro de la dirección política, a 5 apristas de alto nivel, usted dice que el APRA debería ser un esfuerzo para tener una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz. Sí, claro. O sea, a usted, Claro, en la privacidad, este gobierno le parece incapaz y por afuera no. No, entiendo su fue el posición. momento, claro, porque esa expresión expresa justamente las propias autocríticas que tenía el presidente cuando se defendió en la República, el presidente Kuczynski, lo que ha dicho hoy día, lo que hemos conversado hoy día en la tarde, de que ha habido temas que no hemos tenido la capacidad ni de explicarlos bien como gobierno, ni de implementarlos bien. Y creo que por más que haya habido una confrontación tan terrible que fue el tema de la vacancia, donde varias congresistas pidieron la vacancia, después de ese hecho, solamente hay un tema y un objetivo, que es el Perú. Entonces, yo puedo tener una u otra opinión al respecto, y hasta congresistas como Javier Velázquez y otros más. Pero después de ese episodio, que es político, ¿no es cierto?, la primera ministra tiene la amabilidad, y yo recibí el honor de ser convocado, y con una larga conversación con ella de lo que pasó, de lo que pensamos mutuamente sobre varias cosas. Sí, claro, de pero los propios errores, dijimos, mijo, puedes colaborar y dejar de ver las cosas desde lejos, tienes experiencia técnica en el Ministerio de Trabajo, se puede haber dicho muchas cosas, estamos en la reconciliación, ¿puedes asumir? Me entusiasmó la idea. Lo consulté con mi esposa, con mis 2 hijos que son mayores y que influyen en su vida, obviamente, porque yo estaba en un lugar donde no ganaba mal, tenía mucha libertad para actuar, enseñar, investigar, y me viene esta propuesta. Y uno es servidor público, uno es militante de un partido que sirve. O sea, usted primero lo consultó con su familia. Claro. Nunca lo consultó ni con Alan, ni con Mauricio, ni con Jorge, ni con... Eso tema yo quisiera dejarlo en reserva. Por favor, Milagros. Yo quiero ya zanjar ese tema. Se ha dicho unas No lo cosas. consultó. Yo acato. Ya. Yo acato. Después del proceso de la gestión pública, voy a volver a aclarar las cosas con mis compañeros y hermanos de abajo y de arriba. Ojalá que se pueda. Pero ahora mi cabeza está de ser ministro de Estado. Responsabilidad pública que me da el presidente elegido por todos los peruanos. Convocado por una ministra que conozco y confío. Yo en Mercedes Arauz confío mucho. Y lo que hoy día usted nos está diciendo es que si aún... O sea, que nunca imaginó que lo iban a expulsar, pero que aún sabiéndolo, que aún advirtiéndole, te vamos a expulsar, usted igual hubiera dicho, no, Sí, yo voy a ser yo lo iba a ministro. hacer. Ok, ya, eso es una aclaración. La otra, usted mismo, ya no García, ya no Mulder, ninguno de ellos, usted mismo escribió en su Twitter algo que me parece pertinente que lo aclare, que salió en el Twitter. Usted dijo, después del indulto humanitario a Alberto Fujimori, que acaba de dar el presidente Kuczynski, dijo lo siguiente: el Perú inicia una etapa de polarización, de desencantos, de tristezas e impunidades de ayer y de hoy.
Nuestra democracia va a requerir de refundadores de la política y de la ética en la política. Sí. Tiempo al tiempo. ¿Cómo ha cambiado en tan pocos días, señor Barreda? Yo suscribiría. Porque hoy día el presidente también habló de eso, de la corrupción de ahora. Me gustó ese Twitter. Se puede malinterpretar, pero sí creo que hay que refundar la política en el Perú. Creo que nosotros, incluso este gabinete, este gobierno, somos la transición a una política mejor. Con nosotros no acaba la reconciliación. El presidente Kuczynski lo dijo hoy día. No acaba hoy día la reconciliación. Va a ser muy difícil. Pero ahora va a ser más difícil porque Mulder acaba de decir que... es que usted dice, pero es que el APRA es fuerte. Mulder acaba de decir que Mercedes Arauz le acaba de declarar la guerra al APRA, que no se puede confiar en la palabra de Mercedes Arauz, que él mismo le dijo, y que bueno, que usted ha hecho felonía, traición, deslealtad. O sea, perdóneme, ministro, le ha hecho de todo. En la historia del Perú ha habido procesos de acuerdos políticos, de concertaciones discutidas, pero que han superado cosas peores. Cosas peores. En los 60... cuando se asume fortalecer las democracias en los 60. Había una foto inmensamente discutida de Aya, Beltrán, Odría sentados hablando y qué había pasado años antes. Que la constituyente no sentó en el 7-8 a sectores de otros partidos. Nos podemos decir muchas cosas. Y yo, si me pueden decir muchas cosas a mí, felón y más cosas, pero yo tengo la conciencia limpia de que soy limpio, soy gestor, soy honesto, y puedo trabajar por el Perú, yo trabajo por el Perú. Mis compañeros de verdad sabrán que lo hago por el Perú. No por el sueldo, no por el fajín. Lo hago por servir. Porque le han dicho que usted se ha vendido por un fajín. Me encanta servir. Lo he hecho toda la vida. Cuando fui viceministro, no paraba casi en mi casa. Y eso le quité tiempo a mis hijos y a mi esposa. Pero ahora lo haría por el país. Hay tantas cosas que hacer. Ya ves, el Estado, somos 1.400.000 empleados públicos somos en todo el Estado, en los 3 niveles de gobierno, que deberíamos trabajar con mayor velocidad. ¿Le ha dolido que sus compañeros, bueno, Mulder, que es un alto dirigente, le diga felón? Bueno, lo paso, pero si yo le enseñase en mi celular todas las muestras de cariño de cientos de ciudadanos, apristas y no apristas, por lo que he decidido hacer, que me digan 1000 veces felón no me importa. Yo sigo para adelante. Ministro Barreda, ¿cómo va a ser el presidente Kuczynski y cómo va a ser usted, que hoy es el ministro de Trabajo, para atender esos puentes que aparentemente están rotos? Con el APRA, con Fuerza Popular, con el Frente Amplio, por supuesto, con Nuevo Perú, más que nunca. Hoy día, Glave ha presentado una moción de acusación constitucional contra Mercedes Arauz y contra el ministro Mendoza. Señor Barreda, ¿cómo van a hacer para eso, tender puentes Bailey de reconstrucción? Porque parece que todo está destrozado y derruido. Yo creo, Milagros, que si comparamos los conflictos y las tensiones de países como Colombia, en el tema de la guerra, y comparamos Chile en la transición de Pinochet a la democracia, lo que pasó ahí, lo que se dijo ahí, los insultos que se generaron, las tragedias que se construyeron involuntariamente o voluntariamente, yo creo que lo que pasa en el Perú sí es superable. Sí es superable. El desafío es difícil, pero mucho menor a lo que pasa en otros países que han reconstruido su democracia. Mire, en Colombia hasta ahora lo que pasa. Hemos vivido un conflicto interno muy fuerte, una guerra contra la subversión muy fuerte, con consecuencias no deseables, con cosas que pasaron. Pero también reconozcamos, Milagros, que hay un 45, 46, 43% de peruanos honestos y de pie, que tienen una opción política que muchos discutimos y decimos que horrible, que piensen en el fujimorismo, pero lo hacen. Claro, y hay que establecer algunos espacios de diálogo y de solución de problemas y de convivencia. Porque, a ver, un momentito, usted es aprista, hay gente que detesta a los apristas. Discúlpeme que se lo diga en la cara. Sí. Hay gente que es fujimorista y hay gente que detesta a los fujimoristas. Pero todos vivimos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y nuestros hijos vivirán acá. Exacto. Y entonces, ¿qué? ¿Nos fondeamos todos? Y el peruano de a pie merece una clase política reconciliada. Si hoy día, como digo en mi Twitter, no construimos esa nueva clase política que refunde éticamente el país, por lo menos no terminamos de construirla, por lo menos ahora comencemos a construirla. ¿Pero qué le ha pasado a García? O sea, hay algo que yo no entiendo. Qué pena que de verdad Mulder se haya ido, porque quería hacerle esas preguntas como miembro del comité político y como vocero
parlamentario, pero yo sí le quiero hacer estas preguntas a usted como político y como aprista de corazón, porque ya, bueno, está expulsado. Exaprista le tengo que decir ahora. Pero, no hay exapristas, decían algunos grandes apristas. No existen exapristas. bueno, como aprista de corazón, ¿está bien? Ya. Señor Barreda, García hizo gabinetes en los que muchos apristas le criticaron que no llamara a los compañeros. Recuerdo además lo que decía García cuando los periodistas le preguntábamos sobre ese punto, ¿no es cierto? Y él decía de que había que concertar, que había que llamar, que el pueblo estaba pidiendo que no solo fuera un gabinete tomado como en su primer gobierno con el carnet, ¿no? Las críticas que le habían hecho. Lo otro, eso es un punto. O sea, ¿cómo entender la posición del expresidente que ha gobernado este país 2 veces en relación al presidente Kuczynski? Porque cuando le manda el misil a usted, yo no sé si es porque usted se ha peleado con usted o porque en el fondo está debilitando a Kuczynski. O sea, no sé si usted ha tenido algún problema personal con García para que lo trate de matar y de liquidar. Yo, Milagros, no he tenido ningún problema personal con ninguno de mis compañeros, nunca. ¿Ni cuando fue viceministro? No, nunca. Alguna vez hubo una discrepancias con Jorge del Castillo. Ya. Y yo debo reconocer que en esta última coyuntura Jorge del Castillo ha actuado como un ciudadano de verdad. Y tengo que reconocer eso. He discrepado muchas veces con él. Pero, bueno, hay que reconocer las cosas. Puedo discrepar mucho con Jorge en algunos temas, pero yo saludo sus palabras con nuestra elección y que nos desee buena suerte en la gestión. Ok, y entonces, pero en algún momento como viceministro, García le pidió algo que usted no hizo, o sea, ¿se pelearon? No, nunca. No, nada. Ok, y entonces, construyendo esa misma pregunta, no, usted se ríe, lo que pasa es que trato de entender qué ha podido pasar, porque también lo han votado a Salinas. Eso también les quería contar, para los que se conectan, a través de todo se sabe con lo que ha pasado hoy día. También lo han votado al doctor Abel Salinas, que es aprista, y por ser hoy ministro de Salud, Zoacatán, pum, también, chao, Salinas, ninguno, en fin, los han votado a los dos. Pero mi pregunta es, ¿cómo entender que, por ejemplo, José Antonio García Belaúnde sea embajador del Perú en España, cuando es amigo predilecto de García, casi aprista? ¿Cómo entender que Hugo Otero, que es más aprista pues que creo que usted y que muchos, bueno, ya no sé, pero Hugo Otero es tipo ya, de hijos y de es aprista, perseguidos. Embajador en Ecuador. ¿Cómo entender que, por ejemplo, no se pida la expulsión de ellos como embajadores y que se les critique a usted? ¿Qué le ha pasado al partido aprista? Yo no puedo responder eso. No estoy en la dirigencia, no... Pero como aprista no me puede responder qué puede haber sucedido. Yo no lo entiendo y creo que a lo mejor el expresidente García le puede dar una entrevista a usted y le explicará. Ya. Puede ser, pero cuidado porque yo creo que hay por lo menos 150, 160 militantes inscritos en puestos de confianza en el Estado. O sea, hay como 160 apristas en este momento. Profesionales, o sea, en varias áreas. Ajá. Son asesores, son directores generales, subdirectores, coordinadores. Dios mío, hay que pensar en el país, ¿no? ¿Y usted cree que hoy los políticos, señor Barreda, están pensando en el Perú? Muchos ¿Los sí, líderes históricos? Sí. Yo creo que sí, muchos sí. ¿Y otros? No sé. Otros no sé, muchos sí, otros no sé. ¿Qué piensa hoy del indulto de Fujimori? No me gustó cómo fue dado al inicio y ¿Se lo ha dicho al presidente Kuczynski? No. Algún día conversaré con él, pero lo conversé con la doctora Mercedes Arauz, con Meche, sobre ese, y me explicó que era un tema que estaba siempre en el presidente y que asumió la decisión tomarla. Y en política se toman decisiones que tienen costos. Yo creo que el indulto a Fujimori, que no es olvidar lo que pasó, es perdonar la pena, pero no olvides lo que pasó. El indulto del expresidente Fujimori siempre, en cualquier circunstancia, iba a traer polémica porque el país es la mitad fujimorista, una parte, y la otra mitad o gran parte antifujimorista. Así se haya hecho un día antes que venga el Papa, o un día después que el Perú le gana a Francia, porque le vamos a ganar a Francia en el Mundial, ¿no es cierto? Igual, iba a generar este problema. Pero ojalá que nos reconciliemos. Yo sí apuesto a eso. Apuesto que haya, por lo menos, de acá 5 o 4 años, no sé, un país más reconciliado que el de ahora. No
con una política refundada totalmente, que yo aspiro como para mis hijos. Pero comencemos, ¿no? Comencemos. Gilbert Violeta ha dicho en una entrevista este último fin de semana algo que a mí me ha dejado bastante sorprendida. Se la quiero preguntar como político y como ministro. Él ha dicho que el presidente Kuczynski en efecto tiene que hablar con todos los líderes, con todas las fuerzas políticas, o sea, ¿no? Que tiene que haber esta suerte de diálogo para la reconciliación y que incluso debería de hablar con Alberto Fujimori, que es líder de una facción en el Fujimorismo. ¿Usted cree lo mismo? No, yo creo que debe hablar, sí, con los líderes actuales y vigentes del Fujimorismo, sí. Pero no con Alberto Fujimori. No, con el presidente, además, él mismo está ya descansando. Él mismo está mal de salud y creo que no sería bueno para la investidura del presidente de la República, ¿no? Pero es una opinión de no, yo comparto su opinión. ¿Cómo va a estar hablando con un indultado que supuestamente pero sí lo ha indultado porque que está el enfermo? presidente en algún momento va a conversar con los líderes del Fujimorismo, ¿no? Como debe hacerse. Y todos debemos conversar con todos. Y además me da una función clave donde en un ministerio donde está el Consejo Nacional del Trabajo, donde hay sindicatos y empresarios. Y hay muchas cosas para hacer juntos. Ojalá lo pueda hacer, ojalá esté a la altura de las circunstancias, porque lo estuve apoyando como viceministro a 3 buenos ministros en el CNT, pero ahora me toca a mí liderar eso. Y yo agradezco al presidente la confianza, a Mercedes Arauz, y espero hacerlo bien, concertar por lo menos en lo que me corresponde en el CNT, que es clave. ¿Qué cree usted que va a suceder con el ruido político que hay? Por ejemplo, le he hablado de la acusación constitucional que ahora pende sobre la cabeza de Mercedes Arauz. Pero no solo eso, Marco Arana va a presentar una moción de vacancia que tampoco sabemos si va a prosperar. Y entonces no hay la de nunca acabar. ¿Qué piensa usted que va a suceder, Eso señor? siempre va a suceder. Creo que estos temas siempre van a darse. El tema es cómo el Congreso, cuando recibe eso, lo procesa. Y estoy seguro que la mayoría de congresistas lo van a procesar con sabiduría. Con mucha sabiduría. En poco tiempo han pasado muchas cosas que deben exigirnos madurez por parte de todos. Y en eso hay que estar. Y si puedo aportar de donde estoy, en eso voy a aportar. El presidente Kuczynski, usted me ha dicho que hoy día ha conversado 2 horas con él. Y con la primera ministra, ¿no? Por Sobre el supuesto. sector. Sí, claro, pero ¿cómo lo ha visto al presidente Kuczynski? Porque le hago esta pregunta, señor Barreda, porque en los últimos días ha sido un hombre silente, que además está bastante expuesto y que incluso hoy, y en tiempos donde a veces se gritan cosas que no son ciertas, hoy día no solo usted ha estado en el foco, en la hoguera, y además ni bien fue nombrado, ya fue expulsado. También, por ejemplo, ha sido muy criticado por el sector de la izquierda y por varios, algunos señores desinformados. Por ejemplo, el nombramiento del teniente general de la FAB, el señor Jorge Kisic. Le acusaban, ¿no es cierto?, de haber tenido una sentencia, de haber sido sentenciado a prisión, de haber sido inhabilitado por el tema de la caja policial militar en tiempos de Fujimori y Montesinos. Y entonces yo acabo de entrevistar al ministro de Defensa, él es el nuevo ministro de Defensa, por si acaso para los que no se han enterado, y me causó la atención esto que le quiero preguntar. Porque creo que la posverdad, la verdad encubierta, la verdad a medias... O la posmentira, hay una serie de teorías sobre eso. Francamente, ya es como que, sí, por Dios, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Y entonces el general Kisic decía lo siguiente, que no solo él había sido víctima de Montesinos, porque nunca fue hombre de Montesinos, sino que al contrario, el régimen de Fujimori y de Montesinos no le permitió escalar en su carrera, y que más bien logró llegar a ser teniente general en el gobierno de Paniagua y luego de Toledo, sino que además se enfrentó por los juicios de la caja militar y luego la comisión de Weizmann, etcétera, un vía crucis, según él. 17 años en los que tuvo que defender su honra, que no se corrió, que no se fue y que aquí se quedó, y que para él era una suerte de reivindicación haber sido hoy nombrado ministro de Defensa por un presidente constitucional. Y entonces el problema, señor Barreda, es que hoy hay esto que ustedes los políticos están caminando, algunos sobre un pantano real y otros sobre un pantano a veces creado.
la clase política está enlodada y usted en los últimos días también defendió a García por el caso de Lavallato y dijo que incluso quizá García había sido engañado por Barata en sus conexiones con Cuba, etc. ¿Qué tenemos que esperar los peruanos? O sea, le hago esa pregunta con absoluta sinceridad. Con toda sinceridad, sí. Milagro, yo confío en la respuesta que te ha dado el general, el ministro. No conozco el tema, no lo he leído. Yo confío en su argumentación. Porque además sería muy tonto el presidente Kuczynski si nombrara a alguien que ha sido... Pero tú me preguntas, ¿cómo vio al presidente Kuczynski estas horas? Eso, y cómo ve toda esta situación. Recordamos cosas del pasado, con cosas de la segunda vuelta, y lo vi atento a lo que les ponía, totalmente con las preguntas muy certeras, sobre todos los temas del Ministerio, el empleo juvenil, hablamos de la formación, la lógica de las universidades, de lucro, hablamos sobre los institutos que no insertan, sobre el empleo temporal, inyectar la vena a la gente más pobre, ingresos temporales, justamente en temporada de crisis. Hablamos del CNT y demás temas. Yo lo vi bien y me causó muy grata impresión conversar con él. ¿Lo vio debilitado, preocupado por su futuro? Bueno, obviamente preocupado por lo que se viene en el país, o sea, atento a todos los temas. Pero preocupado por su futuro político con esto de la vacancia, de las acusaciones. No, ¿Me dejó entender? Lo vi muy seguro de su verdad. Hablamos un corto del tema, lo vi muy seguro de su verdad y muy confiado de que hay que gobernar más allá de cualquier acusación o cualquier cosa que él va a esclarecer. Sí creo que la población de a pie espera mucho la clase política. Mira, yo no tengo auto, yo no manejo, no me gusta manejar. Entonces yo voy en taxi, pero también subo a los micros, a las combis, me voy a la universidad, así, porque lo disfruto y notas que la gente está distante de las grandes discusiones, entre comillas, grandes discusiones de los políticos. Sientes que la gente quiere algo distinto, quiere más justicia, quiere más dignidad. Esto de la corrupción los confunde. Tú ves en cada kiosco en la calle como las primeras planas y la cara de sección de la gente que lee las primeras planas. Entonces yo creo que es un tema de reencontrarnos solamente entre los políticos. Hay que reencontrarnos con la gente de a pie. Por Dios, tenemos presidentes presos, hemos tenido a presidentes acusados, a todos esto es una sospecha eterna. Es decir, si uno se pone a pensar y a dialogar con los... Yo enseño en la universidad pública, en la Universidad de Villarreal, soy nombrado ahí. Yo enseño... De repente también lo van a votar. No. Pero las que la Villarreal es apista. No. Son gente muy profesionales. He pedido licencia al rector por el tema de pedido. Sí, pero hablo con chicos de todas las condiciones sociales. Y cuando tú hablas con ellos después de la clase y de lo que opinan sobre el futuro, sus miedos, dices, bueno, hay mucho que hacer. Entonces, dígame, ¿por qué lo vamos a recordar como ministro de Trabajo? Porque, señor, el ministro Grados, que estuvo la semana pasada, al quien estuve entrevistándolo en Ampliación de Noticias, dijo algo terrible. Dijo que por tanto ruido, por tanta pelea, por tanto perro, gato y pericote, bueno, no dijo eso, yo estoy parafraseando, en el Parlamento, ni siquiera la reforma laboral juvenil había podido ser discutida, que seguía esperando el sueño de los justos. Muchas cosas. Ya, entonces, ¿por qué lo vamos a recordar a usted, señor? Permíteme sobre eso. Hoy día conversábamos con el presidente y el vicepresidente. Todas las normas laborales, matrices que tenemos, la 728 y todas las demás, han sido aprobadas por decreto legislativo, no en el Congreso. O sea, nuestro Congreso nunca ha aprobado normas generales porque nunca se ha discutido de verdad. Han sido aprobadas por el Poder Ejecutivo con facultades. De siempre el tema laboral es difícil presentarle a un Congreso con varias bancadas, percepciones y donde hay puntos de vista muy distintos. Pero hay que hacerlo. Y si tú me preguntas por qué o cómo yo quisiese recordar el Ministerio de Trabajo, yo diría tres cosas, ¿no? Uno es una redefinición muy clara de la capacitación laboral juvenil y desempleados. Se ha avanzado mucho, pero hay que mejorarlo eso. Creo que hay que extender más los servicios de empleo, solamente hay unas cuantas regiones. Y hay que ver un CNT dinámico y más inclusivo. Hay actores socioeconómicos, actores laborales como los empresarios que no tienen voz y voto en el CNT. Habría que evaluar que lo tenga. ¿Y qué va a hacer usted, ministro Barreda, o cuál es su idea con los empleados que tienen tantos intermediarios, mejor las famosas services? Hay mucha gente
jóvenes sobre todo, que es penoso. A mí me escriben mucho, me dicen, mira, Milagros, o sea, yo solo quiero trabajar, pero para trabajar tengo un intermediario que él cobra y a mí me paga menos, que no respeta mis derechos laborales. O sea, ¿qué va a hacer con esa masa laboral? No, ahí hay que hacer una mayor fuerza inspectiva, ¿no? Hay que revisar el SUNAFIL. Miren, creo que la iniciativa del SUNAFIL estuvo interesante, pero si uno compara al SUNAFIL, Milagros, con la acción de la antigua Dirección Nacional de Inspecciones Laborales, que no tenía autonomía, pero tenía más incidencia. Es decir, ahora tenemos un SUNAFIL autónomo, con más personal que antes, pero con menos incidencia. Entonces, eso es un tema que hay que ajustar, porque lo que tú me hablas es un tema también de inspección, de supervisión. No creo que hay que... Pero de inspección real. No hay de inspección real. Por favor. Me comentaba un inspector el día de hoy que una persona que trabajaba en el tema de inspección me decía, muchas veces la queja genera la inspección 15 o 18 días después. Desde la queja laboral... Y luego 18 días después ya, pues, ¿a qué van a inspeccionar? Hay que revisar. Yo creo que el equipo técnico es una fila de primera, pero hay que conversar con ellos. ¿Cree usted que debe aumentarse el salario mínimo vital? No es que yo quisiera, ¿no? Sino que creo que hay que ver algunos indicadores. Porque es una demanda, ¿no? Es una demanda. Hay unos indicadores importantes que hay que evaluar. Con el presidente se habló algo de eso, pero no se concretó en nada. Pero es un tema que hay que evaluarlo. Pero no es un tema solamente que le incluye el Ministerio de Trabajo, con el MEF y con el Ministerio de la Producción y otros sectores evaluar. Pero sería mucho más interesante establecer ya no un aumento arbitrario del RMB, sino establecer tal vez alguna legislación que nos ordene de cada 1 o 2 años se establezcan indicadores que implique un aumento, no automático, pero sí programado del RMB, que podría ser una salida, ¿no? Pero eso es cuestión de comenzarlo, porque no puede ser, hay que aumentar el RMB ahora. Eso es lo mínimo vital para que no se entienda. Porque ahora se me ocurre. No, creo que en Colombia la experiencia es que tú tienes una legislación que te marca la pauta de cada qué tiempo se sientan a discutir el incremento con tales indicadores. Si no hay acuerdo, aumente por ejecutivo. Podría ser una salida, hay que ver. Mi última pregunta, luego viene Beatriz Merino, usted la conoce bien, también la habíamos anunciado en el programa, y entonces mi última pregunta tiene que ver con... No, sí va a estar. No, sí va a estar. No, en serio me apena que se haya ido Mauricio. No, no me refiero, la última pregunta me la vas preparando, ya me comenzó a dar un poco de temor la última pregunta. No, ay por Dios. O sea, yo pregunto, usted sabe que yo pregunto. A veces se molestan con mis preguntas, pero bueno. No hay mala pregunta sino respuesta inadecuada, señor. Estaba pensando en este caballito de batalla del presidente Kuczynski electoral que a mucha gente ilusionó y que tiene que ver con la formalización. Sí. Pero lamentablemente el señor Barreda se ha perdido demasiado tiempo. Llevamos casi 2 años entrampados en una guerra sin cuartel entre el Parlamento y el Ejecutivo, y no hay cuándo acabar. O sea, en verdad no hay cuándo va a acabar, no sé si algún día acabará. Pero lo cierto es que quedan 3 años y meses para hacer esa famosa reforma que lleve a la formalización de nuestro país. Hay quienes creen que eso ya es imposible. ¿Usted qué piensa? Que todo es posible si hay cabeza fría, capacidad técnica y diálogo. Es un tema que tengo que conversar con el ministro Grados. Yo tengo mi transferencia con él mañana en la tarde, o sea, conversar qué se avanzó, eso. Hay que ver las estadísticas. Pero puede haber muchos mecanismos legales o incentivos para formalizar, pero si la economía no crece, no formalizas. Es decir, cuando pero la economía a veces no crece por el ruido político, ¿no? También por eso. Aunque mire, conversaba con un funcionario del BCR y me decía que el ruido político, si bien ha impactado en la economía, no tanto como se hubiese pensado. Entonces, pero sí, para formalizar también hay que crecer. Pero es un tema muy complejo y hay que abordarlo. Y vamos a ver, yo recién, Milagros, me estoy instalando en el ministerio. Sí, claro, y además instalado pues con el... Bueno, pero mañana hablo con el ministro Grados, con su equipo técnico, que se ha hecho, y a seguir trabajando por el país. Y muy contento de eso. ¿Ha intentado llamar a Alan García usted? No. O sea, ¿ya se pelearon? No, ¿cómo lo voy a llamar? No. Hay que trabajar por el país y ya. El tema partidario, institucionalmente, lo veré personalmente. Después de ser ministro. Vamos para adelante. De Estado. ¿Por qué no le contó pero me ha dicho que no me va a contar, o sea, sí contó. ¿Por qué no le contó a García o no sé a quién que iba a ser ministro?
saco la guita. Sí, bueno, en eso los apristas son... Esto se rompe. Se rompió muy bien. No, sí, muy bien. Y se abre acá y acá hay un lema que te dice... Es su suerte. Préstale atención a tus sentimientos. ¿Y cuál es su sentimiento hoy? Trabajar por el Perú. Esa es mi emoción ahora. Contra viento y marea. Bueno, ministro Barreda, creo que usted además conoce de muchos años mi posición, a veces con el APRE, que a veces los entiendo, a veces no los entiendo, pero en fin, yo creo que son un partido demócrata, ¿no? Pero hoy día sí me ha llamado la atención esto de que se castigue, porque además también se le quiere castigar del Castillo a Luciana León por haber... O sea, estoy un poco confundida con la posición de su partido, ellos lo explicarán, pero en serio le deseo suerte, porque en verdad ya trabajen, ¿no? Vamos a trabajar. O sea, ya... Tiempo al tiempo y por las obras nos conocerás. Además se les ha dicho que el recreo se les acabó hace rato, ¿no? Bueno, no se puede estar con recreo todo el tiempo, ¿no? Hay que trabajar. Bueno, muy bien. Una curiosidad personal, ¿esa pulserita que tienes es un amuleto? La tengo hace buen tiempo. Me la regaló mi esposa y la compró en la avenida Petituar, esos mercados. En los mercados Sí, de... La tengo y dura porque me baño Sí. todo y no... Pensé que era su amuleto, está bien. Bueno, Gracias, saludos a su esposa, señor Gracias. Barreda. Bueno, ya han visto, así es, eso es lo que ha pasado hoy con el ministro Barreda, el ministro de Trabajo. La otra sorpresa es que Molinelli salió del gabinete. ¿Qué habrá pasado con Fiorella Molinelli? Después lo conversamos con una mujer que quizá iba a entrar al gabinete, pero dicen que fue llamada y nunca contestó el teléfono. No lo sabemos, la verdad. Viene Beatriz Merino. Ya regresamos. Bueno, señores, viene Beatriz Merino, pero antes, y con ella voy a comentar todo lo que está pasando, por favor, señorita Catalina, esto ya es también ya los Avengers versus los villanos, ya sinceramente. Veamos ahora el tuit de Kenji Fujimori, están peleando, hoy día había una reunión en el partido Fujimori, ya cansan, o sea, sinceramente, a mí me aburren porque, ay, ya, pues, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, primero leamos. Queridos Avengers, le dice Kenji Fujimori, estoy impedido de estar con ustedes hoy, pero no puedo dejar de enviarles mis mejores vibras, que nadie nos robe los sueños. Y al segundo tuit, ahí están todos, está el increíble Hulk, la Mujer Maravilla 2. Dice, hoy los 10 congresistas que votamos contra la vacancia expresamos ante el Pleno de la bancada de Fuerza Popular que votamos en uso de nuestra libertad de conciencia por la gobernabilidad del Perú y que en materia de conciencia libre no es necesario pedir ni dar explicaciones. Eso es lo que dice Kenji. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que han salido de la reunión de la bancada fujimorista y, por ejemplo, Marisa García ha dicho, prefiero retirarme porque no pienso someterme a un partido que doblega mis voluntades. La reunión es dura, pero son 61 versus 10. Hasta el momento no hemos llegado a ningún término, ni bueno ni malo. Las cosas siguen igual. Por favor, señorita Catalina. Todavía no hemos llegado a ninguna sanción, ahí ellos van a tomar la decisión. Ellos lo van a sancionar, señor Ramírez. No nos han dicho nada, ellos van a tomar la decisión ahora. Ajá, pero ¿cuál es el talante, cuál es el estado de la reunión? ¿En qué condiciones se ha dado? Un poco tensa. Tensa, ¿por qué? ¿Por qué, congresista? ¿Alguna discrepancia? ¿Cree usted que lo van a suspender, congresista? No sabemos. De luchar, siempre con ganas de seguir adelante, pues son momentos difíciles, estamos dentro de un partido político que el alineamiento siempre va a ser el mismo, pero no todos vamos a converger con las mismas ideas, cada quien yo creo que es libre, independiente de pensar, yo no puedo someterme a un partido político que quiere doblegar mis voluntades, no lo voy a hacer. Obviamente que se sobreentiende que si estamos en un partido político van a haber voces discrepantes, eso es cierto, pero de verdad prefiero retirarme. Se retira porque los han tratado con, no sé, han sido demasiado ásperos, demasiado duros. Sencillamente es lo mismo de siempre, o sea, ya no hay nada más que decir. Pero los 10 parlamentarios van a seguir juntos, congresistas. No, ya, la verdad que no tengo ganas de responder a la pregunta. ¿Usted va a seguir en Fuerza Popular o no? La verdad que no tengo ganas ya de responder, chicos, por favor. Bienvenidos al año de la reconciliación, señores. Bueno,
No, de verdad, esto todos los días se pelean los unos con los otros. Señora Beatriz Merino, ¿cómo está? Bienvenida al Año de la Reconciliación. ¿Usted con quién se ha peleado hoy día? Con nadie, absolutamente con nadie. ¿Pero qué le parece todo esto que está sucediendo en la clase política? O sea, en los partidos, si uno tiene un voto de conciencia, su acatate, cae sanción. ¿Ha visto lo que ha hecho el APRA? Ha expulsado a 2 personas que optaron por ir al gabinete Kuczynski. En fin, bueno, al final, ¿qué es esto? Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos por el tema por el que me invitaste? Y después vamos a la coyuntura. No, primero empecemos por la coyuntura. Empezamos por la coyuntura. Por favor. No sé si lo quiere. No me toré. No, a ver, yo creo que los partidos son instituciones indispensables. Sí, Los claro, partidos en la por vida, supuesto. en la vida política organizada, institucional de un país, ¿no? Porque son aquellas instituciones en las que la ciudadanía puede ver representadas sus diferentes ideologías, los líderes con los que simpatiza, etcétera, ¿no? Quizá en el Perú estamos ahora en el proceso precisamente de transición, ¿no? De algunos partidos, digamos, han ido desapareciendo, ¿no? Por lo menos temporalmente de la vida política, quizá vuelvan, y algunos otros están apareciendo, ¿no? Yo lo que creo que para evitar aventureros en la política, ¿no? Es importante y bueno que existan partidos, ¿no? Ahora, también es verdad que como toda organización tienen sus procesos, tienen sus políticas, tienen sus normas, tienen sus reglamentos, y a veces pues esos son corsets, ¿no? que van ajustando a las personas, pero en términos generales yo creo que debieran ser espacios de debate nacional, de debate público, y que bueno, cada partido tiene que fijar las normas que regulan, también tampoco puede ser un caos, ¿no es cierto?, donde todos No, de lo que acuerdo, quieran, cuando ¿no? cada uno haga lo que quiera, tiene que haber algo de disciplina. Bueno, más que disciplina, de orden, ¿no? O sea, de armonía, que en rigor debiera encontrarse dentro del propio partido en los debates internos, ¿no? Normalmente eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, siempre hay temas que van a dividir, ¿no? Eso siempre pasa en la vida natural, en la vida privada y pasa obviamente en la vida pública, ¿no? Pero las cosas están complicadas. Usted habla de la transición. Yo no sé cuándo van a crecer los partidos, porque todo el tiempo en cada gobierno siguen dando espectáculos a veces bochornosos. Y el tema es que ahora es como un momento álgido e inédito. El propio Kuczynski lo ha dicho hoy día. Ha dicho que va a ser muy difícil llegar a un ambiente de reconciliación. Y yo lo primero que quiero preguntarle a usted es cuál es su pensamiento sobre todo lo que ha ocurrido post-indulto, post-intento de vacancia. Hoy también se va a enfrentar una moción de vacancia que no sabemos si va a prosperar gracias al Frente Amplio. Y Nuevo Perú acaba de presentar una moción para acusación constitucional a Mercedes Arauz y al ministro Mendoza. Primero, ¿qué piensa usted de todo lo que ha ocurrido, señora? A ver, quizá podemos empezar, ¿no?, por la palabra reconciliación, ¿no? Es una palabra que tiene un contenido muy profundo, ¿no? Y una palabra que no debe ser usada, digamos, y menos aún manoseada, ¿no es cierto? Porque significa mucho en todos los países, en todas las sociedades, pero mucho más en un país como el Perú, que sufrió los problemas que todos sabemos que sufrió. Yo creo que la reconciliación en el Perú pasa por reconocer el daño económico, el daño moral, el daño ético que se hizo en un momento de la historia del Perú a una enorme cantidad de víctimas, ¿no es cierto?, de la violencia que todos sabemos, y que pasa por además pedirles un perdón sincero, ¿no? Un perdón honesto, un perdón sincero, que todos en el fondo debemos pedirles, ¿no? Aquellos que les infligieron el daño y aquellos que quizá tenían el deber de cuidarlos, ¿no? Y no lo hicieron, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que no hay no se puede equiparar la legitimidad moral de los daños que puede haber producido un movimiento genocida, asesino, como el terrorismo de Sendero, con, por ejemplo, los daños que puedan haberse producido del Estado, porque la obligación del Estado era cuidar a sus ciudadanos, en particular los más pobres. Pero para poder reconciliar un país, Milagros, tienes que poner a las víctimas en el centro de esa reconciliación. Entonces la pregunta que yo te hago
o la pregunta que me hago a mí misma y me la he hecho en estos días es, ¿eso ha ocurrido? Yo creo que no. Yo creo que no ha ocurrido y ahora te hablo como ex defensora del pueblo, ¿no es cierto? En el Perú existe un registro de víctimas que mi buena amiga Pilar Col, ¿no? Conjuntamente con personas de gran responsabilidad y de gran talento como Ramón Barú, amigo mío, y muchos otros, ¿no? Abrió en su momento y que hoy día tiene un poco menos que 250.000 personas inscritas y registradas como víctimas o sus beneficiarios. Se abrió también un proceso para las comunidades, ¿no es cierto? Reparación de las comunidades, hay casi 6.000. Entonces, yo pregunto, ¿se ha hecho un esfuerzo sincero, un esfuerzo de diálogo abierto y correcto y eficiente del Estado con estos peruanos? La respuesta es no. La respuesta, se empezó, por ejemplo, con directivas totalmente erradas que exigían que uno tuviera 80 años para poder considerarse una víctima. Y luego, lo que ha sucedido es que se pasó, por ejemplo, de la presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Justicia, cuando en realidad estos debiera volver a la presidencia del Consejo de Ministros porque tiene que coordinar todos los sectores para que estas reparaciones y para que estas, digamos, reconciliación se genere en realidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Acaso hay programas especializados para ellos? No. Se les pone, por ejemplo, en el CIS, en tema de salud, pero resulta que el CIS pues o no da prótesis o da prótesis de muy mala calidad. Se les pone, por ejemplo, en educación, en beca 18, pero resulta que en beca 18, si uno ha tenido acceso a algún tipo de educación, entonces ya no puede acceder al beca 18. Por ejemplo, los hijos de los policías o los policías. Porque aquí estamos hablando en techo propio, ¿no? También, pero uno tiene que tener un sueldo o tiene que tener, por ejemplo, un ahorro para poder acceder. Esto no está pensado, o sea, el Estado no se ha detenido a pensar que este es un grupo enorme de peruanos y por ahí tenemos que empezar. Ellos tienen que estar en el centro, ¿no? Y yo no estoy hablando solamente de esos peruanos quechohablantes, pobres, sino también estoy hablando de los policías. Yo no sé si tú recuerdas, pero yo cada noche sufría viendo a las madres de los policías enterrar a sus muertos. Sí, claro, ¿no es cierto? Entonces, ellos también tienen el derecho de que se les repare, que se les reconozca y que se les revuelva su dignidad, porque además se sienten ofendidos, porque a muchos de ellos, por ejemplo, les dicen terroristas, ¿no? Entonces, les dicen terroristas. Entonces, yo creo que aquí hay una tarea pendiente. Yo creo que la reconciliación de nuestro país tiene que empezar por ahí, tiene que empezar. ¿Y cree usted que el presidente Kuczynski cometió un error al no hablar con las víctimas antes de indultar a Fujimori? Mire, yo no voy a calificar si todo momento es bueno, ¿no? O sea, todo momento es bueno y yo creo que en materia de derechos humanos creo que el país conoce perfectamente mi compromiso, mi trayectoria en materia de derechos humanos. Justamente por eso le pregunto, pueblo, ¿qué ¿no? ha pensado usted después del indulto, cuando Kuczynski le da el indulto a Alberto Fujimori? ¿Cuál ha sido su sensación, su pensamiento, su sentimiento? Yo creo, Milagros, que ya esto es un hecho. Yo no soy una opinóloga más, ¿no es cierto? Y creo que el país ya no necesita tampoco más opinólogos, sinceramente, ¿no? Digamos, ya lo que ha ocurrido, ¿no? Y me parece que, digamos, cada quien escoge en la vida cómo quiere ser recordado, ¿no? En la vida privada o en la vida pública, ¿no? ¿Y cómo cree usted que va a ser recordado Kuczynski? Como el presidente del Perú que indultó al presidente Alberto Fujimori. Yo creo que esa decisión impectore constitucional que él ejerció y a la que tenía derecho, lo ha inscrito en la historia del Perú como el presidente del Perú que indultó al presidente Alberto Fujimori. Y algún historiador dentro de 50 años nos dirá, yo no estaré acá, nos dirá a los peruanos qué sucedió con eso, ¿no? O sea, yo ahora estoy en el ámbito, yo no estoy en el ámbito de la política partidaria. No, yo no sé, pero bueno, usted va a ser candidata a la alcaldía de Lima, ¿no? No, yo en los próximos 30 segundos voy a empezar a hablar sobre aquello para lo que vine a hablar en este programa. Bueno, pero yo no entiendo a los políticos siempre, bueno, pero en fin. Me han dicho pues que usted va a ser la candidata de Alianza por el Progreso para la alcaldía de Lima. Lo descarta. Milagros, yo no estoy en la vida pública ni en la vida política en ningún partido. Okay. Yo estoy presidiendo
la Universidad César Vallejo hace 2 años. Pero eso no quiere y decir que sea... trabajo con Ok. casi 100.000 jóvenes Sí, lo sé. que van a estudiar y converso con ellos. Y hace poco les decía, por ejemplo, en unos grupos grandes de conversación que tenemos, les decía, mire, a mi generación le tocó enfrentarse al terrorismo, porque todos nos enfrentamos al terrorismo, para empezar todos aquellos que no nos fuimos del Perú. A ustedes les tocará enfrentarse a la corrupción. Y nuestra tarea, la nuestra, es respaldarlos, guiarlos, apoyarlos, pero ustedes tendrán que enfrentarse a la corrupción para poder tener un país en el que vivir como nosotros nos enfrentamos al terrorismo y ganamos. Porque por eso tenemos el país hoy día que todos estamos defendiendo juntos y que tenemos que seguir trabajando juntos, porque este es un país milenario, Milagros. Este no es un país de anécdotas. Son 2 grandes culturas en esta parte del mundo, la cultura en México y acá. Entonces, el Perú ni empieza ni se termina, ¿no es cierto?, en las cosas que han ocurrido últimamente. Y yo no quiero jamás perder el optimismo y la fe, sobre todo, que se merece la gente joven de mi país. La gente joven de mi país es la reserva moral del Perú y se merece tener el Perú que nosotros tenemos que entregarle a ellos mejor que el que nosotros recibimos. Y ese país, desde donde uno quiera que esté, yo estoy ahora en una universidad, hace un programa político en la televisión, una comunicadora, pero cada quien tiene la obligación de trabajar por eso. Yo no me sumo en la depresión o en, ¿no? Lo que sí Pero se suma en la decepción. Su amigo Mario Vargas Llosa, su amigo personal, ha dicho que se siente absolutamente traicionado por Kuczynski. Bueno, él no necesita traductores, ¿no es cierto? O sea, él ha escrito un artículo. Sí, claro, bastante fuerte. Y además lo había dicho antes, sí, ¿no? Lo había dicho. O sea, lo había dicho antes. Por eso digo, el presidente Kuczynski ha tomado una decisión y es una decisión a la que tenía derecho, de acuerdo a la Constitución. Que asuma sus consecuencias. Y es bueno, digamos, como todos, ¿no? O sea, todos asumimos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y usted ha dicho, Kuczynski va a ser recordado como el presidente, el gobernante que indultó... Como Gerald Ford es recordado en la historia de los Estados Unidos como el presidente norteamericano que perdonó a Richard Nixon. Ok. ¿Y cómo va a ser recordado Alberto Fujimori? Bueno, es nuevamente, ¿no? Eso yo creo que pasa para la historia. Sus simpatizantes dirán una cosa. Mire, una de las cosas que tenemos que aprender en este país es escucharnos, ¿no? La reconciliación empieza por la verdad, por la transparencia y la verdad. Y no quiere decir que exista una sola verdad, ¿no? Quiere decir que cada uno de nosotros busca la verdad y yo puedo ver la verdad desde un punto de vista y otro la puede ver del otro. Y tenemos que reconocernos los unos a los otros y respetarnos. Saber que podemos pensar diferente, Milagros, y cada uno de nosotros pensar de esa manera con honestidad. Pero cuando llegamos a ese punto no tenemos que insultarnos, agredirnos o tratar de eliminarnos unos a otros. Tenemos que saber convivir con nuestras diferencias. Eso nos hace más poderosos, más ricos, más diversos y más fuertes. Los enemigos del Perú son los narcotraficantes, los enemigos del Perú son los corruptos, los enemigos del Perú son los terroristas que todavía están por ahí y siempre al acecho, ¿no es cierto?, para querer volver, y yo digo ahora más que nunca, sobre todo en esta región de América, la corrupción, ¿no? Entonces, esos son los enemigos. Entonces, tenemos que tener muy claro, ¿no?, quiénes son nuestros enemigos, y entre nosotros aprender a reconocer, a dialogar con honestidad, a respetar nuestras diferencias y nuestra manera de pensar, y a poder dialogar en el tema. Porque si lo que vamos a pretender, o sea, si nos vamos a definir por exclusión, o sea, si yo me voy a definir diciendo yo soy lo que tú no eres, ¿no?, entonces lo que voy a buscar es eliminarte, ¿no? O sea, lo que vamos a buscar es eliminar, y eso no puede ser. Ninguna sociedad progresa de esa manera. Pero eso es lo que está pasando entre la izquierda y el fujimorismo. Y en el medio hay gente que observa simplemente esta pelea que a veces se torna bastante radical. Y por eso era mi pregunta, ¿qué va a suceder con nuestro país? Porque, a ver, incluso dentro de la Fuerza Popular, dentro de ese partido, hay una división que está marcada, lo acaba de ver
acaba de escuchar usted lo que han dicho los congresistas Bienvenido Ramírez y la congresista Marisa García después de salir de una reunión en la que se supone van a ser castigados por haber votado en contra de la vacancia de Kuczynski. A Kuczynski la vacancia lo llevó, ya sabe lo que pasó, no solo la sombra de la Vallato en la que el presidente Kuczynski no supo salir, esclarecer, ¿no? Ordenar sus ideas, lo que quiera, pero fue una moción que presentó el Frente Amplio que recibió rápidamente el apoyo del fujimorismo y que al final dijo nadie sabe para quién trabaja. Ojolete, claro, lero, lero. Pero entonces, eso es lo que mi pregunta, Beatriz, porque usted ha sido política, usted ha querido ser presidenta del Perú. Y, bueno, yo no sé si quiere todavía, ¿no es cierto? Bueno, no lo sé si quiere o no, ahora o mañana o en el Bicentenario, pero el punto, Beatriz, es hay un grupo de peruanos que, claro, no es parte del Estado, no se ha formalizado, no piensa ni formalizarse, y cuando observa dice, bueno, ya saben que yo sigo trabajando como puedo, porque arriba se siguen peleando, robando, matando entre ellos. Eso último es importante. Yo no quiero entrar a la disquisición de la política partidaria coyuntural porque en ese momento no es parte de mi vida, ¿no? Pero sí creo que puedo compartir una reflexión con usted y a través de este programa con mi país, ¿no? Regresando a la primera pregunta, ¿no? ¿Tenemos o no que tener partidos políticos? Claro que sí. Entonces, lo que tenemos que aprender es a convivir dentro de nuestros partidos políticos con nuestras diferencias, con nuestras, ¿no? Y irlos haciendo cada vez más fuertes, porque de lo contrario, si esa desesperanza o esa decepción se generaliza, lo que va a ocurrir es que solo las peores personas van a querer participar en política. Y ahí sí, el país está condenado. Nosotros tenemos que ser capaces de atraer hacia la vida pública, hacia la vida de representación, hacia la participación a nuestros mejores jóvenes, a nuestras mejores lideresas, ¿no es cierto? Para que ellas sigan construyendo un país como el que tanto trabajo nos ha costado a todos construir. Recordemos que hace unos años, ¿no? Este país estaba bajo 2/3 bajo bandera de Sendero Luminoso. Claro. ¿No? Entonces hemos llegado a donde hemos llegado y tenemos la obligación de seguir adelante. Y lo que los partidos políticos, que aparentemente por estos últimos hechos todos han entrado en una especie de convulsión, debieran serenarse, en mi opinión debieran unirse, conversar, cerrar sus puertas, tranquilizarse, ¿no? Y con mucha serenidad conversar sus diferencias y entender que su presencia es indispensable en la vida pública peruana y que si no cambian el lenguaje de violencia y de agresividad por uno de reflexión, de serenidad y de unión, entonces no van a captar ni van a poder atraer a los mejores jóvenes que los necesitamos en la vida pública, ¿no? O sea, en mi opinión. Eso es sí, tengo que ir a la pausa, pero me puede decir claramente lo que piensa del pedido de vacancia de Marco Arana ahora que Kuczynski indultó a Fujimori. O sea, ¿cree que se le debe de vacar a Kuczynski por haber indultado a Fujimori? Bueno, yo no soy congresista y por lo tanto yo sé que no es, Beatriz, tengo... pero usted es ciudadana y usted es líder política. Pero, ¿qué piensa? A ver, yo lo que he podido escuchar, ¿no? Es que es un pedido que no ha recibido mucha respaldo, ¿no es cierto?, en otras bancadas. Por lo tanto, será un pedido más al que tiene derecho esa bancada, porque seguramente piensa que eso es lo mejor, pero tengo la impresión de que el país no va a ingresar por ese camino, ¿no? De tal manera que no tenemos por qué preocuparnos por algo que no va a ocurrir, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo que ir a la pausa. Bueno, luego le va a Carlos Torres Caro, le acaba de mandar un misil a Beatriz Merino. No está en política, pero ya está recibiendo misiles también de políticos, no políticos. Después de la pausa regresamos y yo les tengo que contar algo. Beatriz Merino ha sido elegida por la Universidad Harvard como una de las 20 líderes que va a discutir los problemas, entre otras cosas, son 40 líderes mundiales, eso, para formar parte de la iniciativa de liderazgo avanzado en el 2018 con el fin de abordar los problemas más complejos del mundo. Beatriz Merino ha sido elegida representando al Perú. Ya regresamos. La noche comienza, ya no hay más secretos, todo se sabe y todo se sabe. La noche comienza, ya no hay más secretos.
bueno, estamos entrevistando a Beatriz Merino. Ya me dijo que ella de ninguna manera va a ser candidata a la alcaldía por ningún partido. No sabemos si algún día querrá volver a ser presidenta. No sabemos, ¿no es cierto? ¿Y por qué no te cuento un ratito, a ver si me permites, ¿no? Y quisiera contarlo porque es la razón por la que vine al programa, ¿no? Y te agradezco mucho que lo hayas mencionado antes, Milagros. No, me parece muy importante, interesante. No. O sea, hay cosas que saludar. Durante el curso del año pasado, alguien presentó mi candidatura para este programa, donde efectivamente se invitan 40 líderes del mundo que ya han logrado en la vida lo que querían lograr, ¿no? Y la Universidad de Harvard los trae, ¿no es cierto?, nuevamente a la universidad y les crea un programa especial a cada uno para poder, de alguna manera, afrontar los cambios que el mundo necesita y reinventarse a sí mismo para poder seguir contribuyendo a sus familias, a sus comunidades, a sus instituciones, a sus ciudades o a su país. ¿Es como un fellowship? No, es como un curso, como una renovación de tu propia vida, ¿no? Okay. Con habilidades, porque cuando la universidad prepara en el siglo XX, prepara para una jubilación a los 60 o 65 años. Hoy día en los Estados Unidos están pasando con facilidad los 100 años y calculan que para finales del siglo XXI podrían estar llegando a los 125 años. Entonces lo que ellos han empezado es a entender que hay un momento en el que tienen que volver a traer a las personas a la universidad para que sigan contribuyendo durante 15 o 20 años más. Y 40 líderes mundiales han sido convocados. Ellos los eligen, o sea, no se eligieron desde 10 facultades de la universidad, porque es multidisciplinario, ¿no? Nos eligen para poder tener este curso. Yo me voy la próxima semana, estoy muy, muy contenta. Obviamente me voy como presidenta ejecutiva de la Universidad de César Vallejo, que también les impresiona mucho que tenga tantos estudiantes. Y mi objetivo va a ser hacer un proyecto, un trabajo, digamos. En mi caso personal, quiero contarte, he tomado la decisión personal de ir a la primera facultad que se creó en la Universidad de Harvard, que cumplirá 400 años dentro de poco, que es la Facultad de Filosofía, Divinity School, y he decidido estudiar ética, ¿ya? Y he decidido estudiar ética porque creo que estoy en un momento personal de reflexión y porque quisiera contribuir con la juventud de mi país, pero de manera informada, de manera sólida, ¿no? Porque creo que es lo que el Perú necesita, digamos, en los próximos años. Así que eso es lo que me voy a estudiar. ¿Y eres la única, digamos, de América Latina? ¿Hay varios líderes? Hay una persona del Brasil en este grupo y creo que eso es todo, y yo. Wow, sí. Felicitaciones. Y hay personas de Asia y de todas felicitaciones, partes, ¿no? Beatriz. O sea, Sí. esto es un mérito y además eres representante del Perú. Pero ahora, ética es todo un tema. Bueno, es todo un tema y que, como estamos viendo en la América Latina, es indispensable, ¿no? No solo en el Perú, en la América Latina, ¿no? El Lavallato nos ha enrostrado a los ciudadanos de América Latina que los políticos no tuvieron mucha ética a la hora de gobernar. Claro, pero nos ha mostrado nuestras miserias, tanto en el sector privado como en el sector público, Así es. porque es una corrupción que salió del sector privado, ¿no es cierto? Y que hizo metástasis en el sector público, pero no solo en el Perú, también en muchos otros países. Entonces yo creo que es un buen momento. Y quiero contarte además que cuando yo les expliqué esto, me sorprendió escuchar que muchos de los otros personas que van a ser parte de este grupo, me contaron que sus amigos, etcétera, muchos están regresando a la universidad, todos a estudiar ética. Porque han considerado, bueno, tú sabes, también en los Estados Unidos y en otras partes del mundo hay terribles problemas. Pero yo lo que quería es compartir esto porque me parece que es importante, es el momento de la reflexión, ¿no? Y yo creo que eso además es muy saludable, sobre todo cuando la coyuntura está tan enredada, ¿no? Y convulsa como está ahora en el Perú, ¿no? Ahora, los políticos, y digamos, el destino político de muchos en nuestro país está en manos de Barata. Bueno, a ver, Hablando de ética. Lo que pasa es que según yo tengo entendido, no lo he seguido
al centímetro, pero tengo entendido que Jorge Barata recién va a empezar sí, claro, recién va a empezar a cantar. Y no sabemos qué es lo que va a decir, no sabemos qué es lo que va a producir, lo que va a generar o lo que va a entregar. Y yo creo que tenemos que estar listos, ¿no? Tenemos que estar listos como sociedad. Porque ¿Y qué pasa si Barata, Beatriz, qué pasa si Barata cuenta más cosas que no se sabían del presidente Kuczynski? Bueno, estamos en el mundo de las hipótesis, ¿no? Porque se supone que va a contar cosas de García, que va a contar cosas de Keiko. No lo bueno, sabemos, aparentemente por lo que dice aunque tu Marcelo programa se Odebrecht, llama Todo se sabe, pero es que Marcelo no lo sabemos, Odebrecht ha dicho pregúntele a Barata, todo, ahora todos le tienen que preguntar a Barata. Pero mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que las instituciones están funcionando, que el Ministerio Público está funcionando con todos sus problemas, y yo entiendo las quejas y leo y escucho, ¿no? Pero ahí está, creo que el Poder Judicial, tenemos jueces, o sea, el Perú ha progresado. O sea, hace algunos años o algunas décadas nosotros hubiéramos podido enfrentar estos problemas si que el dólar se disparara o que hubieran ruidos de tanques amenazando a la capital. Yo creo que hemos aprendido a manejar nuestros problemas dentro de la democracia. Y para mí eso es esencial, ¿no? Esencial manejar nuestros problemas dentro de la libertad, dentro de la democracia, dentro del respeto a los derechos humanos, a las instituciones del Estado que funcionan, como el Ministerio Público. Y bueno, si no funcionan hay que corregirlas y hay que ver que los líderes... Caiga. Pero por supuesto, en una democracia nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Esa es la base de la democracia. Todos están bajo el sistema de justicia y bajo el sistema, todos estamos bajo el sistema de derecho y el sistema de justicia. Y bueno, es un régimen duro, difícil, pero a mí sinceramente no me deprime. O sea, a mí al contrario, me hace tener mucha fe en el Perú, en su capacidad de enfrentarse a sus momentos difíciles, de salir adelante, ¿no? Y de salir adelante dentro de la ley, dentro de la democracia, ¿no? Yo creo que eso es algo que vamos a valorar. Yo entiendo que ahora las cosas están, digamos, muy agresivas, ¿no? Pero yo creo que en un momento va a venir una tranquilidad, y eso espero que sea pronto, y una unión, porque al final... ¿Quién gana en la polarización? Los radicales, los extremos. O sea, los extremos. Porque en esa confusión ganan los líderes radicales, los líderes populistas. Los que dicen que se vayan todos y solo yo. Claro, bueno, ¿no? Nosotros hemos visto en la historia, ¿no? Los líderes surgieron, a veces unos líderes funestos, ¿no? Surgir en momentos como estos. Yo sinceramente espero que eso no le suceda a mi país, ¿no? Porque hemos luchado demasiado para tener al Perú ordenado, creciendo, proporcionando empleo, ¿no? Exportando, y sí creo que la reconciliación está pendiente. Y sí creo que pasa, primero que nada, por poner a las víctimas en el centro de la atención del Estado y de todos los demás. Y que el perdón que se pida sea un perdón sincero, porque como diría la Madre Teresa, hay que tener compasión, o sea, hay que saber ponerse en los zapatos del otro. Hay que entender cómo se sentiría una madre que a su hijo le pasara lo que le pasó a las madres de Putis, por ejemplo, cuando fueron a pedir ayuda al Estado y en lugar de pedir ayuda lo que hicieron fue la muerte. Eso hay que entenderlo desde el corazón, ¿no? Eso, o sea, las palabras no pueden ser huecas ni fáciles, porque si no, bueno, tenemos pues el año del desarrollo económico, de la exportación mineral, los precios de los minerales van a estar fantásticos este año, ¿eh? Muy buenos, y entonces la economía no se presenta mal, afortunadamente para el Perú este año y el próximo, precisamente porque el Perú tiene un destino minero. Pero si hemos querido escoger, o si el presidente y el gobierno han querido escoger como lo central del Estado de la reconciliación, de lo que estamos hablando es de la reconciliación con esas 250.000 peruanos que están en ese registro, con esas 6.000 comunidades que tienen que estar en el centro de la mirada del Estado, en el centro de la mirada de toda la sociedad, porque ellos fueron los más sufridos en esta horrible cosa que pasó en el Perú. Ok, yo quiero hacerle una pregunta, pero le están haciendo tantas preguntas en Twitter. ¿Por qué no forma un grupo de notables y se lanza a la presidencia? Ah, ¿eso dicen en el Twitter? Voy a llegar a mi casa a ver qué cosa les contesto.
Es que a lo que voy, Beatriz, y es algo muy cierto, con tanto río revuelto y se espanta la gente, o sea, si hay gente buena que quiere entrar a la política, dice yo ni hablar, entro acá. Así es. Me dejo entender, o sea, ¿para terrible. qué voy a entrar? Bueno, pero milagros, milagros. Un Yo le di segundito. a mi país Un 16 segundito. años de los mejores años de Sí, mi claro vida, que le he ¿no? dado. Un segundito, está cantando y hablando. Francesco Petrozzi, el congresista Fuerza Popular. A ver, Catalina, vayamos. Fueron. Nos hubiera gustado escucharlos uno por uno, con mayor detalle, para poder sacar nuestras conclusiones. Dicen que los han atacado. De ninguna manera. Lo que a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo es que nosotros tuvimos una reunión de bancada antes de ese pleno de vacancia y que habíamos tomado una decisión que pensábamos nosotros como partido político que era la decisión justa. Pero hoy dicen que los han atacado. Que hoy los 61 del bloque grande ha atacado o ha abusado del bloque chico. Bueno, yo me permito utilizar tu cámara para decir que eso es falso. Atacar es otra cosa. Sencillamente nosotros hemos no te voy a decir exigido, hemos reclamado una explicación porque se había consensuado en una reunión de bancada. ¿Y satisfecho la explicación? Estamos en vivo para RPP. ¿Qué alcance podría darnos sobre la reunión que se viene desarrollando en este momento? Bueno, es una reunión larga, interesante, donde estamos hablando prácticamente todos en la bancada. Ya te digo, ellos fueron muy breves, utilizaron un término de voto de conciencia, que no sé a qué se refieren. Nosotros tenemos claro de que detrás de todo ello hubo una negociación y ustedes tendrán que hacerles las preguntas a ellos al respecto. Lamentable que ahora ellos se estén refiriendo que fueron atacados en la bancada cuando el trato que hemos tenido hacia ellos fue un trato correcto, fue un trato cortés. ¿Ellos se fueron? ¿Ellos pasaron el tablero? Sí, ellos se fueron porque no tenían los argumentos para debatir y para sustentar el por qué ahora somos nosotros objetos de ataque constante por parte de ellos. ¿El hecho de que ellos se hayan retirado entonces involucra que pasarán a la comisión de disciplina? No sabemos, porque ahora seguimos en el debate. Posiblemente, como dijo mi colega, tenemos varios puntos en la agenda, un par de horas más, los voceros se van a pronunciar. ¿La bancada quiere a los 9 dentro de la bancada o fuera de la bancada? ¿Cuál es la sensación que hay en la bancada? En el bloque de los 61? Qué buena pregunta. Nosotros queremos escucharlos. Ellos son parte de la bancada de Fuerza Popular, no están fuera de la bancada de Fuerza Popular. Queremos escucharlos, queremos que nos cuenten su versión de lo que pasó, por qué todo fue tan súbito. No. No pasó. Pero ellos hablan de un voto de conciencia y Por si ejemplo, la ese congresista- argumento no los satisface a ustedes, entonces eso debería decir que no los aceptan en la bancada. No, no es así. Nosotros queremos saber qué motivó que una decisión que se tomó en una de nuestras reuniones, de nuestros plenitos, como le llamamos nosotros, haya sido rota sin una razón aparente. El congresista García indica que han sido maltratados adentro. Para nada. Si Totalmente. esto es realmente una negociación, como dice la congresista, entonces ¿cuál sería la decisión de Fuerza Popular? Quisiéramos saber exactamente qué hay detrás de todo ello. Ok, en algún momento ellos se refirieron de que hicieron un voto por la gobernabilidad y todo lo demás, pero ahora, ¿por qué somos nosotros objeto de constantes ataques por parte de ellos? Esa es la preguita, esa es la Es bien pregunta. importante señalarlo, permítame. El indulto a Alberto Fujimori no es justificación para que ellos hayan votado así. No se negocia en política, no se negocia cuando tú has decidido en una bancada que vas a luchar contra la corrupción. Bajo ningún punto de vista se negocia con quien tú has decidido que representa la corrupción. Eso es todo lo que tengo para decirles y también señalarles que a mí sí personalmente me ha molestado ver a estas nuevas estrellas mediáticas que han aparecido en los medios a despotricar sobre nosotros, que nada les hemos hecho aparte de abrirles los brazos y recibirlos como se merecen, como miembros de una bancada que los acogió. Van a seguir evaluando su posición. Dentro de 2 horas, Van a seguir evaluando la posición de disciplina. Nosotros somos... La comisión de disciplina va a seguir evaluando hoy día. Somos los acomodados y somos los que queremos buscar. No es tal. Yo creo que debemos manejarnos todos con mucha mesura. Yo no voy a declarar una palabra mala sobre mis colegas, solamente quiero que se expliquen, quiero escucharlos y quiero que como institución, porque lo más importante que tiene Fuerza Popular es que es una institución, es un partido político grande y organizado, que no puede tomar sus decisiones
así de pronto sin pensarlo muy bien. Muchas gracias. ¿Les fallaron? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eso lo vamos a saber cuando los escuchemos. Buenas noches. Bueno, entonces son declaraciones del congresista Francisco Petrosi que ha realizado... Bueno, esto es el ambiente que se está viviendo en Fuerza Popular. Se han retirado los Avengers. Por supuesto, Kenji tuiteó, pero esto es lo que le ha hecho Leila Chihuán. Leila Chihuán acaba de cuadrar a Thorne. Ya saben ustedes quién es Thorne, Kenji Fujimori. Vamos a leer, bueno, él se cree Thorne, ¿no? Bueno, vamos a leer lo que dice. Primero, Kenji Fujimori dice, ante la incomprensión y la violencia verbal injustificada, de manera respetuosa pero firme, mis colegas optaron por retirarse de la sesión de la bancada de hoy. Hacemos votos para que nuestros colegas de Fuerza Popular puedan reflexionar. Eso es lo que dice Kenji, ¿no? ¿Qué le dice Leila Chihuán? Incomprensión, violencia verbal. He sido la primera en hablar y nos aseguramos que no existiera nada de eso. Violencia verbal es que te diga en este momento que estás hablando cojudeces, no te pases. Tampoco. Dios mío. O sea, a esto, así está Fuerza Popular. O sea, y ahí no les cuento las broncas que hay en el APRA y no les cuento las broncas que hay en Acción Popular. O sea, en serio, yo año de la reconciliación no lo veo, pero ni por asomo. Este es el año de la pelea. Este es el club de la pelea. Pero una cosita. O sea, cuando lee estas cosas, ¿qué piensa Beatriz Merino? Bueno, pienso que tenemos que calmarnos todos un poco, ¿no? Yo entiendo, han sido momentos muy difíciles, todavía lo son, y quién sabe, se pondrán peor, ya hemos dicho por qué. Pero si las personas que tienen el encargo de dirigir la vida nacional no se serenan un poquito y se calman, las cosas solo se van a poner peores, ¿no? Y al final creo que eso no es bueno ni para ellos ni en general para el país, ¿no? Digo, y hablo de acuerdo. En general, ¿no? O sea, sí. Hablo en general. Beatriz, con su sinceridad, yo quiero hacerle una pregunta desde la ética. Y con esto quiero terminar la entrevista. Además, de verdad, felicitarla porque, gracias. Bueno, usted no solo fue la primera ministra mujer que fue elegida en nuestro país, fue la primera defensora del pueblo, ha sido varias veces la primera mujer en eso, ¿no? Y hoy día es la primera mujer también elegida por la Universidad Harvard como líder en este grupo, sí. En este momento, ¿no? Pero bueno, yo le quiero hacer una pregunta desde la ética, porque me parece central lo que ha dicho de las víctimas. Y entonces, al parecer, señora Merino, hay dos tipos de víctimas. Los que nos convienen, los que son, los que parecen ser. Bueno, hay varios tipos. ¿Y por qué se lo digo? Porque a veces la gente grita, estoy pensando en la imagen de Fujimori saliendo en libertad con Kenji tomándose selfies, ¿no? En efecto, era la euforia de un hijo. Su padre, ¿no? Es su padre, por supuesto, pero también él es político. Y entonces esa era una cara de la moneda y la otra cara era de las víctimas, diciendo esto no es justo, esto no debió suceder, ni siquiera nos llamaron. Hay quienes dicen que ya es tarde para que Kuczynski los llame, para que Fujimori hable con ellos. Bueno, en fin, no sé qué va a pasar, señora Merino, pero lo cierto es que a muchos de ellos los llamaron terroristas. Yo he escuchado 20 veces ese argumento, que ellos eran terrucos, que los debieron, están bien matados, bueno, no, todo lo que se puede decir. Pero en democracia, y usted es demócrata, se supone que uno no debe de masacrar, no debe de torturar, no debe de quemar, no debe de descuartizar, no debe de fondear. Está por un lado eso. Por el otro lado están terroristas que salen después de purgar prisión y que, como Peter Cárdenas, un líder del MRTA, que ha purgado prisión y que tienen la cara de decir que ahora sí van a hacer política, olvidándose además de las víctimas de ellos, que también dicen, pero por Dios santo, ¿con qué cara él ahora dice que va a hacer política si comandó, ¿no es cierto?, grupos que secuestraron, que torturaron, etc. Y luego sale el abogado de Abimael Guzmán, que ya, pues ahora también saquemos a Abimael Guzmán. Y entonces, y le hago esta pregunta un poco larga, Beatriz, porque usted ha dicho algo muy importante. Habemos muchos peruanos, usted ha luchado cuando era política, en mi caso, yo soy parte de una generación que creció con Sendero,
que creció con la dictadura, que ha pasado por 1000 historias, pero que decimos, ¿en serio están pensando en las víctimas? O sea, ¿realmente las víctimas son las víctimas? ¿O hay víctimas para uno cuando me conviene, víctimas para el otro cuando no me conviene? ¿Quién habla de las víctimas, de los familiares, de los policías que fueron asesinados? ¿Quién? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo plantearnos en el terreno ético para una reconciliación cuando no se ha indemnizado, cuando sí me conviene hablar de una víctima, pero no me conviene hablar de la otra víctima, porque eso fue producto de la izquierda? Ah, no, los de la derecha sí, los de la izquierda no. Entonces, a veces provoca decir, por favor, pueden callarse la boca y entender que los derechos humanos es para todos, independientemente de tu cariz político. Es para todos. Y un buen punto de partida es ese registro, que además cualquiera no podía ingresar a ese registro, y hoy día ya tiene el nombre de 250.000 personas, en realidad faltan 4 creo para llegar a 250.000, y de las víctimas y sus beneficiarios, 250.000 personas es una enorme cantidad de personas, ¿no es cierto? Para ingresar a eso hubo todo un mecanismo, o sea, no cualquiera fue y dijo, yo soy víctima y pueden... No, así no ha sido. Incluso el registro se cerró en algún momento, desde el año pasado está abierto otra vez. Y luego, en el caso de las reparaciones colectivas, son casi 6.000 comunidades que están inscritas. Ese es un buen lugar para comenzar. Por ejemplo, ese registro y esas acciones no deberían estar en el Ministerio de Justicia, deberían volver a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la PCM, para que se articule de manera los trabajos de todos los sectores, y deberían haber, programas especialmente diseñados para ellos. O sea, yo creo que cuando todos empecemos a ver, todos las víctimas, los quechohablantes, los policías, los militares, porque hubieron víctimas en todos. Así es. En todos los y sectores. En todas las clases sociales. Y en todas las clases sociales también. Yo creo que eso va a ser un gran punto de partida, porque cada uno de ellos proyectará en 10 por lo menos, y ya tendremos 2,5 millones de peruanos que se sienten bien, reconciliados, reparados, y sobre todo reparados en su dignidad, ¿no? Porque efectivamente cuando se les insulta y se les dice terroristas, entonces se está manchando su dignidad, ¿no? Entonces es doble la agresión, ¿no? Lo que sufrieron y entonces también posteriormente, y además el abandono, ¿no? Y dicho ese paso, y con relación a la pregunta, nunca es tarde para acercarse, para conversar y para dialogar. Yo creo que harían bien... Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca, pero siempre que salga del corazón. No es una palabra hueca, o sea, es una palabra sincera. Pero yo me refería a que nunca es tarde para que las altas autoridades de este gobierno se reúnan con las víctimas y que empiece un proceso efectivo. Así como cuando vemos que, ¿no es cierto?, el país se mueve de manera rápida y efectiva para construir, bueno, hay que hacer esta construcción de esta reconciliación. Y yo sinceramente creo que si le han puesto a este año, el año de la reconciliación, y si le han puesto a este gabinete, el gabinete de la reconciliación, mejor háganlo, porque si no, les van a pedir cuentas, ¿no es cierto? Y yo de veras no quisiera que la palabra reconciliación, que es tan importante en el Perú, quede como una palabra hueca sin cumplir. Mi deseo más ferviente es que dentro de un año estemos conversando y de que en efecto se haya avanzado en este tema, que el país esté más tranquilo, que estemos creciendo. Y bueno, no sé, será que soy una optimista congénita, pero eso es lo que yo deseo para mi país. Bueno, muy bien. Señora, su galleta, muchas gracias. A ver, ¿cómo será? Yo no soy muy buena para estas cosas. Ahora la lista. Además, los partidos deberían de entender y de que qué pena que entren en la agenda de los medios porque se paran peleando y no porque hacen reformas serias, pensando en los ciudadanos, porque no, levantan la voz y dicen, yo voy a luchar por, no sé, pues por la desnutrición, por las niñas violadas. No, más bien es, me dijo tal, me dijo, me parecen, no sé, tan... Mira qué bonito, ¿eh? Hay una verdadera y sincera amistad entre tus amigos y tú. Y eso es mi deseo en esta entrevista antes de irme a la universidad a estudiar y a contribuir y a investigar. Que todos nos tratemos así, que todos nos tratemos como amigos, como compatriotas, que nos respetemos, que nos conozcamos, que nos escuchemos con una escucha activa, sincera. Y yo creo que vamos a seguir siendo el gran país que somos y que estas anécdotas vayan pasando, un poco más de tranquilidad y serenidad y fe. Y a los jóvenes, fuerza. Y a luchar por su país
y a luchar contra los corruptos porque es su país por el que tiene que luchar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Buen Milagro. viaje, mucha suerte. La volveremos a entrevistar, por supuesto, cuando regrese. Hasta aquí llegué. Mañana venimos con otro ministro. No voy a anticipar. Mañana regresamos con un nuevo integrante del gabinete. Que estén bien. Chao.